María Johnson estaba sentada en el extremo más alejado de la cafetería, su pequeña figura encorvada ligeramente mientras jugueteaba con su sándwich a medio comer. El ruido de la bulliciosa sala de almuerzo la rodeaba, pero podría haber sido invisible. Los estudiantes reían, charlaban y echaban miradas en su dirección, pero nadie se acercaba a ella. Se había acostumbrado tanto a ello que la soledad ya le parecía algo natural. Con 13 años, María sabía que no era nueva en esta escuela. El colegio Pineview había sido su hogar durante más de un año, pero aún se sentía como un lugar ajeno, como un sitio donde no pertenecía. Era la única estudiante negra de su grado, y aunque nadie lo había dicho abiertamente, las señales sutiles estaban por todas partes. Las sonrisas a medias de algunos estudiantes, las pausas incómodas en las conversaciones cuando ella entraba en una habitación, todo le resultaba demasiado familiar. Sus compañeros de clase no se esforzaban por incluirla. En su lugar, era más bien una figura en segundo plano, una presencia que nadie parecía notar a menos que tuvieran algo negativo que decir. Incluso los profesores, aunque educados, nunca parecían interesarse por ella personalmente. En sus ojos, solo era otra estudiante, que se mezclaba en la clase como una sombra. El almuerzo de María era, como siempre, un asunto solitario. Sin embargo, no le importaba sentarse sola. Era más fácil que intentar integrarse en grupos donde no la querían. Mientras masticaba lentamente, los susurros de las mesas cercanas rozaban sus oídos. No necesitaba escuchar las palabras para entender su significado. ¿Por qué siempre se sienta sola?, murmuró una de las chicas en la mesa de al lado, lo suficientemente alto como para que María escuchara el final de la frase. Tal vez no tenga amigos, añadió otra voz con una risa. La mano de María apretó el sándwich, sus uñas clavándose en el pan. Se obligó a concentrarse en su comida, ignorando los susurros que seguían cada uno de sus movimientos. No era algo nuevo. Ya ni siquiera le sorprendía. Se había acostumbrado a ser un outsider. El hecho de ser una de las pocas estudiantes negras en Pineview solo la hacía sentirse más ajena en un mar de rostros que parecían fundirse en uno solo. No podía cambiar esa parte de sí misma, y ya hacía tiempo que había aprendido a no intentarlo. Al menos, ese era el plan, hasta que Jake Carter decidió convertirla en su objetivo. María trataba de evitar a Jake Carter tanto como fuera posible. Cada vez que lo veía venir por el pasillo, rápidamente apartaba la mirada, aferrándose más fuerte a sus libros, rezando para que él no la notara. Había aprendido de la manera más difícil que mirarlo a los ojos era una invitación para que la convirtiera en el centro de su atención. Pero no importaba cuánto intentara desaparecer, Jake siempre encontraba una forma de hacer notar su presencia. Cuanto más intentaba escapar, más su burla parecía seguirla como una sombra. Comenzó con pequeñas cosas, nada que se considerara acoso serio, pero lo suficiente para hacer sentir incómoda a María. Un empujón en el pasillo, lo justo para hacerla tropezar. Un comentario sobre lo torpe que era, seguido de la risa de sus amigos. A veces, era la forma en que Jake la pasaba, chocando con ella intencionadamente con exagerada fuerza, empujándola ligeramente fuera de balance, como si fuera un accidente casual. Lo peor era como nadie intervenía. Sus amigos se reían con él, y nadie en los pasillos parecía pensar que fuera algo fuera de lo común. Para los demás, parecía inofensivo. Para María, era un recordatorio constante de que no pertenecía. Sus compañeros lo notaban, pero nunca decían nada, y los profesores eran ajenos a la situación. Todos veían a Jake como el payaso de la clase, el chico popular con el carisma suficiente para salirse con la suya. Mientras tanto, María se sentía más pequeña cada vez que él la atacaba, aunque ella mantenía la cabeza baja y trataba de no mostrarlo. Cada día, se preparaba para el próximo encuentro, pero había aprendido a soportarlo en silencio. De esa manera, terminaría más rápido. O eso pensaba. Pero no terminó. Siguió viniendo. Un día, María se sentó en su lugar habitual en la esquina más alejada de la cafetería, esperando algo de paz y soledad. Ya hacía tiempo que había aceptado el hecho de que comería sola. Al menos allí, no tendría que fingir que los susurros o las miradas no la afectaban. Mientras desenvolvía su sándwich, se concentró en su comida, tratando de ahogar el ruido a su alrededor. Estaba tranquila en su rincón, casi podía olvidar la sensación de ser un outsider. Pero entonces lo vio.
Jaque caminaba hacia ella con esa sonrisa familiar, la que hacía que su estómago se retorciera. Sus amigos lo seguían, riendo y bromeando, pero sus ojos estaban fijos en ella. María se tensó, sabiendo exactamente lo que venía. Quería mantenerse calma, mantenerse compuesta, pero ya podía sentir esa sensación familiar de temor asentándose en su pecho. Sin decir una palabra, Jaque le arrebató la bolsa de almuerzo de la mesa, sosteniéndola por encima de su cabeza, fuera de su alcance. ¿Qué es esto?, dijo con desprecio, sacando su sándwich de mantequilla de maní. ¿Mantequilla de maní? ¿En serio? Su voz estaba cargada de burla, lo suficientemente alta como para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar. Supongo que eso es todo lo que puedes permitirte, ¿no? María sintió que su rostro se ponía rojo de vergüenza. No quería hacer un escándalo, pero su risa resonaba en sus oídos, haciendo que su estómago se revolviera. Extendió la mano instintivamente, esperando recuperar su almuerzo, pero Jaque lo tiró hacia atrás. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, exagerando su disgusto. Supongo que esto es lo que comes todos los días, ¿no?, se burló, tirando el sándwich a un lado como si no fuera nada. La risa se extendió por toda la cafetería, y María se quedó congelada. No podía reaccionar. No iba a llorar, no aquí, no frente a toda esa gente. Simplemente se quedó quieta, las manos apretadas en su regazo, tratando de ignorar el calor en su pecho, la vergüenza subiendo por su garganta. Jaque ni siquiera miró atrás mientras se alejaba, sus amigos seguían riendo detrás de él. Toda la mesa estalló en carcajadas mientras él la dejaba allí, su almuerzo arruinado en el suelo bajo su pie. María lo miró, el corazón pesado, mientras el ruido de la cafetería comenzaba lentamente a desvanecerse en el fondo. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarse allí. Agarró su mochila, se levantó y salió de la cafetería sin mirar atrás. Ya no necesitaba ver las miradas, la lástima ni las risas. Esta vez, María no sentía ganas de esconderse. Ya no iba a quedarse en silencio. No estaba segura de lo que sucedería a continuación, pero no podía dejar que todo siguiera así. Ya no. Los días que siguieron a la broma de Jaque en la cafetería se alargaron, y el acoso solo se intensificó. Al principio, María esperaba que tal vez, solo tal vez, Jaque se aburriera y lo dejara pasar, pero eso no ocurrió. En su lugar, comenzó a difundir rumores, torciendo la verdad hasta convertirla en algo mucho peor. Jaque le decía a cualquiera que lo escuchara que María había intentado pelear con él, que tenía problemas de ira y que era inestable. Los rumores se extendieron rápidamente, y pronto, María se convirtió en el tema de burlas, susurros y chismes en toda la escuela. Una mañana, mientras María caminaba por el pasillo hacia su casillero, escuchó a dos chicas conversando cerca del suyo. ¿Oíste lo que pasó? Ella en realidad intentó pelear con Jaque, dijo una de ellas en voz alta. No puede ser, respondió la otra, un poco incrédula. Sí, al parecer le lanzó un golpe y todo. Escuché que lloró después. Una total rara. El estómago de María se hundió al escuchar sus palabras. La historia se estaba distorsionando, y se estaba convirtiendo en algo mucho peor de lo que realmente fue. Jaque había convertido una simple confrontación en una enorme mentira. Y ahora, María era la que estaba siendo pintada como la villana. Sentía como si toda la escuela se hubiera vuelto en su contra. Para cuando llegó la hora del almuerzo, María podía sentir el peso de los rumores presionando sobre ella. Dudó en la entrada de la cafetería, pero sabía que no tenía más opción que entrar. En el momento en que cruzó la puerta, el murmullo a su alrededor parecía volverse más bajo. Podía sentir cada par de ojos sobre ella, una mezcla de curiosidad, juicio, y en algunos casos, pura desdén. María mantenía la cabeza baja y rápidamente se dirigió a la fila del almuerzo, esperando pasar el día sin atraer más atención hacia ella. Pero entonces lo vio. Un grupo de estudiantes cerca de la esquina de la cafetería estaba reunido alrededor de un teléfono. La pantalla mostraba una foto de María, tomada en el estacionamiento de la escuela cuando ella empujó a Jaque en defensa propia. Pero esta no era solo una foto normal. Estaba editada, con el rostro de María distorsionado en una expresión exagerada de enojo, como si estuviera a punto de atacarlo. En la parte superior de la imagen, en letras rojas y en negrita, decía, psicópata Sinclair, no puede controlarse.
María se quedó paralizada, su corazón hundiéndose al darse cuenta de lo que estaba pasando. Lena Carmichael, una de las amigas de Jake, la notó mirándola y sonrió de manera burlona. Bonita foto, María, dijo Lena, lo suficientemente fuerte para que los demás la escucharan. Tal vez deberías calmarte antes de lastimar a alguien. La risa que siguió atravesó el pecho de María como una daga. Podía sentir el peso de toda la sala presionando sobre ella. Su estómago se retorció en nudos, pero no quería llorar. No podía. No aquí, no frente a ellos. Sin decir una palabra más, María dio media vuelta y salió de la cafetería, con los pasos rápidos y temblorosos. Su mente daba vueltas mientras se dirigía al baño de chicas más cercano. Se encerró en un cubículo, recostándose contra los azulejos fríos, y dejó que las lágrimas cayeran libremente. La humillación, el peso de las mentiras, la soledad, todo se desplomó sobre ella como una ola gigante. Se quedó allí durante lo que parecieron horas, con la mente acelerada. ¿Esta era realmente su vida ahora? ¿Iba a ser definida por las mentiras de Jake y los crueles rumores en los que todos creyeron? Sus pensamientos daban vueltas, pero en el fondo, María sabía que no podía dejar que esto siguiera. No podía dejar que Jake ganara. Secándose los ojos, María se levantó. Ya había tenido suficiente de esconderse. El ciclo de humillación tenía que terminar, y no iba a quedarse sentada dejando que la destruyera. Respiró profundamente, se secó las últimas lágrimas y salió del baño. Su mente estaba decidida. Ya no iba a quedarse en silencio. No iba a dejar que las mentiras la definieran. María marchó de vuelta hacia la cafetería, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Esta vez, iba a enfrentar la situación de frente. No podía permitir que Jake, ni nadie más, tuviera poder sobre ella nunca más. La mente de María daba vueltas mientras caminaba a casa esa tarde, el peso de los rumores y su frustración presionando sobre ella. No podía deshacerse de la sensación de que el mundo se estaba cerrando a su alrededor. No quería hablar con nadie, especialmente no con su padre, el jefe William Johnson. Él era un hombre de acción, una figura de autoridad en su ciudad, y sabía que algo estaba mal inmediatamente. No quería cargarlo con sus problemas. Pero cuando cruzó la puerta, la mirada aguda de su padre la encontró al instante. ¿María? Su voz era tranquila pero llena de preocupación. ¿Estás bien? María dudó, tratando de restarle importancia. Estoy bien, dijo suavemente, esperando evitar la conversación. Pero su padre no se dejó engañar. Siempre podía leerla, y no iba a dejarla esconderlo. Siéntate, dijo con suavidad pero firmeza, guiándola hasta la mesa de la cocina. Háblame, ¿qué está pasando? A regañadientes, María se hundió en la silla, con la mente todavía acelerada. Se sentía imposible guardar todo eso dentro. Le contó todo, el acoso, los rumores, cómo Jake había distorsionado la verdad y la había convertido en la villana. Le explicó cómo todos creían las mentiras y cómo se sentía más aislada con cada día que pasaba. Mientras hablaba, la expresión de su padre se oscurecía. La escuchaba atentamente, su mandíbula se apretaba con cada palabra. Cuando María terminó, hubo un largo silencio. El jefe Johnson se levantó, su actitud cambiando. Estaba claro que algo había cambiado. No iba a dejar que esto pasara desapercibido. No voy a dejar que esto pase, dijo, con la voz dura y llena de determinación. Nadie se mete con mi familia de esta manera. Sin decir una palabra más, levantó el teléfono y marcó el número de la escuela. El estómago de María se hundió. Nunca había visto a su padre tan enojado, tan determinado a actuar. Mientras hablaba con el director Dawson, María podía escuchar la calma y la autoridad controlada en su voz. Director Dawson, soy el jefe William Johnson. Necesito hablar con usted sobre mi hija. Vamos para allá ahora, y esto se va a resolver de inmediato. María sintió una mezcla de emociones, sorpresa, alivio, miedo, pero sobre todo, sintió una sensación de seguridad. Su padre no iba a dejar que esto pasara. Iba a asegurarse de que se resolviera. Cuando llegaron a Pineview, el edificio se sentía más frío de lo usual. El director Dawson lo recibió con su habitual amabilidad, pero había algo diferente en el aire. El jefe Johnson no perdió tiempo en formalidades.
Fue directo al grano. Jake Carter necesita ser suspendido inmediatamente. Lo que está haciendo es acoso, y no voy a dejar que esto pase más tiempo. El director Dawson se movió incómodamente. Jefe, ya hemos hablado con los padres de Jake. Estoy seguro de que esto se puede resolver sin que se agrave. La mirada del jefe Johnson se endureció. No. No es solo un malentendido. Esto es acoso. Y lo van a tomar en serio. Quiero que lo suspendan, y quiero que esto se maneje correctamente. El director dudó, mirando entre el jefe Johnson y María, claramente atrapado en una situación incómoda. Haré las llamadas, jefe. Nos ocuparemos de esto, dijo, con la voz más baja ahora. El jefe Johnson asintió, su expresión severa. Bien. Espero resultados. Cuando salieron de la oficina, María sintió una ola de alivio al inundarla. Su padre había intervenido, y por primera vez en días, sintió que finalmente alguien estaba luchando por ella. Sabía que esto no había terminado, pero con su padre a su lado, no estaba sola en esta batalla. Ya no dejaría que Jake ni nadie más la controlara. Las cosas finalmente comenzaban a cambiar. Los días posteriores a la intervención del jefe Johnson fueron un punto de inflexión para María. La acción decidida de su padre había sacudido las cosas de una manera que nadie en Pineview ya había esperado. Jake Carter, quien alguna vez tuvo el poder de hacer que todos en la escuela lo temieran, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Después de una investigación exhaustiva, Jake fue suspendido por su acoso y bullying, y la escuela se vio obligada a tomar una postura. La familia de Jake, por supuesto, trató de usar su riqueza e influencia para minimizar la situación. Hicieron llamadas, presionaron por indulgencia y trataron de convencer a la escuela de que todo había sido solo un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. El apoyo de su padre, junto con las claras evidencias de las acciones de Jake, hizo imposible que la escuela pasara por alto la situación. La voz de María, una vez silenciada por el miedo y la humillación, ahora estaba respaldada por la autoridad inquebrantable del jefe Johnson. Por primera vez, María sintió un sentido de justicia. No solo el hecho de que Jake hubiera sido suspendido, sino el hecho de que alguien había luchado por ella. La intervención de su padre le mostró que no tenía que soportar el abuso en silencio, que podía defenderse y ser escuchada. El peso de los rumores que una vez la aplastaron comenzó a levantarse, lentamente pero de manera constante. A medida que pasaban los días, María se encontraba caminando por los pasillos con una nueva confianza. Ya no se sentía como la chica callada y asustada que siempre se escondía en las esquinas de la cafetería. Ahora mantenía la cabeza un poco más alta, con pasos un poco más firmes. Los susurros y las miradas seguían ahí, pero ahora ya no la hacían encogerse. Sus compañeros comenzaron a darse cuenta. Algunos de los mismos estudiantes que alguna vez se burlaron de ella ahora la miraban con respeto. Veían el cambio en ella, veían la fuerza que había ganado al defenderse. María no necesitaba su aprobación, pero aún así se sentía bien ver cómo empezaban a mirarla de manera diferente. Ya no era solo María. Era alguien que inspiraba respeto, alguien que se negaba a dejar que otros la definieran. Y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que finalmente pertenecía. A medida que pasaron las semanas, María reflexionó sobre todo lo que había sucedido. El acoso, los rumores, la intervención de su padre, todo parecía un recuerdo lejano, pero las lecciones que había aprendido se quedaron con ella. Se dio cuenta de lo importante que era defenderse a uno mismo. Durante tanto tiempo, había permanecido en silencio, pensando que si solo se quedaba callada, todo se iría. Pero había aprendido de la manera más difícil que el silencio solo permitía a los acosadores mantener su poder. Ahora, María entendía que defenderse no solo se trataba de defender su dignidad en ese momento, se trataba de tomar el control de su vida. Al alzar su voz y negarse a quedarse en silencio, había recuperado algo que nunca pensó que tendría de nuevo, respeto. No solo de sus compañeros, sino también de ella misma. Fue una lección difícil, pero una que la acompañaría por el resto de su vida. Había aprendido que nadie debería soportar el acoso, y que luchar contra él no solo era necesario, sino vital. El poder de hablar contra la injusticia se hizo cristalino para María. Cuando permanecía en silencio, le daba a Jake, y a las personas que lo apoyaban, el poder de definir quién era ella. Pero cuando finalmente habló,
cuando dejó de dejar que sus palabras dictaran su vida, retomó el control. No fue fácil, y ciertamente no fue la salida fácil, pero fue la correcta. Fue la única manera de crear el cambio. Aprendió que luchar por lo que es correcto, sin importar lo difícil que sea, nunca es un desperdicio. A medida que pasaban las semanas, María también se dio cuenta de que su lucha no era solo suya. Al enfrentarse a Jake, al negarse a dejar que él la derribara, había mostrado a otros que el acoso nunca sería tolerado. Había dado un ejemplo a aquellos que tenían demasiado miedo para hablar. María no solo ganó al derrotar a Jake. Ganó al aprender a defenderse a sí misma y a nunca permitir que nadie definiera su valor. Y al hacerlo, ayudó a otros a darse cuenta de que ellos también podían tomar el control de sus propias historias. El viaje de María no solo se trató de silenciar a un acosador, se trató de recuperar su vida y su confianza. Y en el proceso, había aprendido que la cosa más poderosa que cualquiera puede hacer es defenderse a sí mismo y exigir el respeto que se merece.